Cuando mi jefe me dijo que aún no estaba preparado para ascender, simplemente asentí. Marqué mi salida exactamente a la hora y me fui sin decir nada más. 2 días después, tenía el teléfono lleno con 86 llamadas perdidas. Me llamo Mateo Ríos, tengo 35 años, y durante más de una década fui el encargado de mantenimiento en una planta industrial ubicada en la periferia de la ciudad. No era un trabajo impresionante, ni algo que la gente alabara en reuniones familiares, pero era estable. Me había permitido pagar mis cuentas, ayudar a mis padres y, sobre todo, construir una reputación dentro del taller. Aunque claro, no todos me respetaban. Ese jueves empezó como cualquier otro. Llegué antes del amanecer, como siempre hacía. 1 hora antes de mi turno oficial, porque cuando eres responsable de que más de 100 máquinas funcionen correctamente, el tiempo nunca alcanza. Me serví un café de la máquina, que sabía a algo entre plástico y agua tibia, pero igual me lo tomé mientras revisaba los reportes de la noche. Todo parecía normal. Las prensas trabajando dentro del rango esperado, los tornos funcionando sin fallas y el sistema de ventilación estable después de una reparación complicada que yo mismo había coordinado el fin de semana anterior. Entonces vibró mi celular. Un mensaje corto de recursos humanos. Mateo, el ingeniero Vargas quiere verte a las 9. Puntual. El ingeniero Vargas. Mi jefe directo desde hacía 3 años. Un hombre con títulos impecables, contactos influyentes y 0 experiencia real en el piso de producción. Para él, todo se reducía a números. Eficiencia, porcentajes, reportes. Nunca personas. Aún así, ese día tenía esperanza. 6 meses antes había aplicado al puesto de jefe de mantenimiento. El cargo había quedado vacante tras la jubilación del anterior encargado. Yo ya llevaba años haciendo ese trabajo sin el título. Entrenaba personal, diseñaba protocolos, resolvía emergencias a cualquier hora y mantenía todo funcionando incluso cuando parecía imposible. La semana anterior, después de resolver un problema crítico en una de las líneas principales, el director de operaciones me había dado una palmada en el hombro y me dijo que la empresa necesitaba gente como yo en posiciones de liderazgo. Esas palabras se me quedaron grabadas. A las 9 en punto toqué la puerta. La secretaria me dejó pasar con una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no. Debí haberlo notado. Siéntate, Mateo, dijo Vargas sin mirarme. Su oficina estaba perfecta, demasiado perfecta. Todo ordenado, limpio, frío. Desde su ventana se veía el patio de maniobras, donde los trabajadores parecían diminutos, como si no importaran demasiado. Me senté frente a él, aún con el uniforme manchado de grasa por una reparación de la noche anterior. Supongo que sabes por qué estás aquí, dijo finalmente. El puesto de jefe, respondí. Cerró su laptop y me miró con esa expresión que ya conocía, condescendencia disfrazada de profesionalismo. Apreciamos tu esfuerzo. Eres confiable. Nadie lo niega, empezó. Sabía lo que venía. Pero la empresa decidió traer a alguien externo. Alguien con el perfil académico y la visión estratégica que este rol requiere. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Alguien externo. Después de tantos años, después de todo lo que había sostenido en ese lugar, iban a traer a alguien de afuera. ¿Quién?, pregunté, aunque sentía que mi voz no era mía. Un ingeniero llamado Julián Estrada. Viene de otra planta. Tiene estudios en el extranjero y experiencia en certificaciones internacionales. Asentí lentamente. No entendía nada, pero tampoco quería discutir. Entiendo, dije. Y no lo tomes personal, añadió. Simplemente no estás listo para ese nivel. Esa frase se quedó conmigo. No estás listo. Como si todos esos años no significaran nada. Como si todo lo que sabía, todo lo que había hecho, no fuera suficiente. Quizás en el futuro, con más formación, continuó. Sentí algo encenderse dentro de mí, pero lo apagué. ¿Cuándo empieza?, pregunté. El lunes. Y esperamos que lo apoyes en la transición. Claro. No solo no me daban el puesto, también querían que entrenara a quien lo ocuparía. Por supuesto, respondí levantándome. Salí de la oficina sin mirar atrás y fui directo al baño. Me apoyé en el lavamanos, mirando mi reflejo. 11 años. 11 años para que me dijeran que no era suficiente. El resto del día lo hice todo en automático. Resolví problemas menores, revisé pedidos, supervisé al equipo, pero por dentro estaba en otra parte. A las 5 en punto hice algo que nunca hacía. Me fui. Ni un minuto más. Cuando iba camino a casa, el teléfono empezó a sonar.
Era el taller. No contesté. Volvió a sonar. Tampoco. Al llegar a mi departamento ya tenía varias llamadas perdidas. Esa noche no dormí. Pero no por tristeza. Pensaba. Calculaba. Recordaba. Porque había algo que nadie más sabía. Mi puesto decía supervisor de mantenimiento. Pero en realidad, yo era mucho más que eso. Yo era el único que entendía realmente cómo funcionaba todo. Sabía que máquina fallaba antes de que fallara. Sabía que sistema necesitaba ajustes invisibles. Sabía que proveedor respondía en emergencias y por qué. Y lo más importante, todo ese conocimiento no estaba en ningún manual. Estaba en mi cabeza. Y por primera vez en años, decidí no usarlo. El viernes llegué temprano, como siempre. Pero no hice nada extra. Nada preventivo. Nada intuitivo. Solo lo mínimo. Exactamente lo que decía mi contrato. A las 5, me fui otra vez. Ese día tenía 16 llamadas perdidas. El sábado apagué el teléfono. Y me senté en el balcón con un café decente, viendo la ciudad despertar. Esperando. Y no tuve que esperar mucho. El domingo a las 8 de la mañana encendí el teléfono. Las notificaciones comenzaron a entrar una tras otra, como si alguien hubiera abierto una compuerta. Mensajes, correos, más llamadas perdidas de las que podía contar sin desplazar la pantalla varias veces. El número final se detuvo en 86. 86. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, sin sentir urgencia por responder. Era curioso. Durante años, ese sonido me había hecho reaccionar de inmediato, como si mi valor dependiera de atender cada problema en tiempo real. Pero esa mañana, no. Había silencio en mi cabeza. Preparé otro café, esta vez sin prisa, y me senté frente a la mesa del comedor. Empecé a revisar los mensajes, uno por uno. Primero, los técnicos. Mateo, la línea 3 está marcando error intermitente. ¿Recuerdas el ajuste que hiciste en el compresor auxiliar? No encontramos el proveedor que mencionaste. Luego, supervisores. Necesitamos tu apoyo urgente. Esto no está en los procedimientos. Puedes devolver la llamada. Después, números desconocidos. Y finalmente, uno que sí reconocí. El ingeniero Vargas. Había llamado 12 veces. 12. Sonreí sin darme cuenta. No por burla, sino por confirmación. No era indispensable, hasta que dejé de estar. Dejé el teléfono sobre la mesa y no respondí de inmediato. En lugar de eso, abrí mi portátil y comencé a escribir. No era un correo ni un mensaje. Era una lista. Todo lo que hacía. Todo lo que sabía. Todos los puntos críticos que había aprendido con el tiempo. Cada solución improvisada que había evitado fallas mayores. Cada contacto que había guardado en mi agenda personal y que nunca aparecía en los registros oficiales. Cuando terminé, habían pasado más de 3 horas. Miré el documento. Era prácticamente un mapa completo del funcionamiento real de la planta. Y nadie más lo tenía. Fue en ese momento cuando el teléfono volvió a sonar. Vargas otra vez. Lo dejé sonar un par de veces antes de contestar. Mateo, dijo sin saludar. Su tono ya no era el mismo. Necesitamos que vengas. Hoy es domingo, respondí tranquilo. Lo sé, pero hay un problema serio. La línea principal está detenida ahí. Eso está en mantenimiento programado para la próxima semana, lo interrumpí. Silencio. Sí, pero está fallando antes de tiempo, respondió. Claro que lo estaba. Yo lo sabía desde hacía días. ¿Revisaron la válvula de presión secundaria? Pregunté. El equipo dice que todo está dentro de parámetros. Entonces no revisaron bien. Otro silencio. Podía imaginarlo, de pie en su oficina impecable, sin saber qué hacer. Mateo, necesitamos que vengas a la planta, insistió. Me levanté y caminé hacia el balcón, mirando la calle vacía. No puedo hoy, dije. No puedes o no quieres, respondió, con un leve filo en la voz. Buena pregunta. No estoy disponible, contesté finalmente. Colgó sin despedirse. Apoyé el teléfono en la baranda y respiré profundo. No era venganza. Era claridad. Durante años había dado más de lo que se esperaba de mí. Tiempo, energía, soluciones que nadie veía. Y ahora, por primera vez, estaba viendo qué pasaba cuando dejaba de hacerlo. El resultado era evidente. Esa tarde decidí salir a caminar. Dejé el teléfono en casa. No quería interrupciones. No quería caer en la tentación de resolver problemas que ya no eran oficialmente míos. Mientras caminaba, algo empezó a acomodarse dentro de mí.
No era enojo. Era perspectiva. Recordé cada vez que me había quedado horas extras sin pago. Cada vez que había respondido llamadas en la madrugada. Cada emergencia que resolví sin reconocimiento. Y también recordé la frase. No estás listo. Solté una risa corta. Tal vez tenían razón. No estaba listo para seguir aceptando lo mismo. Cuando regresé al departamento, el teléfono estaba otra vez saturado. Más llamadas. Más mensajes. Y uno nuevo, distinto. Del director de operaciones. Ese sí lo abrí. Mateo, cuando puedas, por favor comunícate conmigo. Es importante. Interesante. No respondí de inmediato. En su lugar, volví al documento que había escrito en la mañana y comencé a organizarlo mejor. Agregué secciones, detallé procesos, aclaré decisiones críticas. Si alguien iba a tener acceso a ese conocimiento, no sería gratis. No después de todo. Al caer la noche, el teléfono volvió a sonar. El director. Esta vez contesté. Mateo, gracias por atender, dijo con un tono mucho más medido que el de Vargas. Tenemos varios inconvenientes en la planta y tu nombre ha salido en cada conversación. No respondí. Sé que es tu día libre, pero necesitamos entender qué está pasando. ¿Podrías ayudarnos? Miré el documento en la pantalla. Luego el teléfono. Puedo ayudar, dije finalmente. Pero no en las mismas condiciones. Hubo una pausa. ¿A qué te refieres? A todo. A los años. A la decisión del jueves. A la realidad que estaban empezando a ver. Pero no dije eso. Aún no. Podemos hablar mañana, respondí. Colgué antes de que pudiera insistir. Cerré el portátil y me recosté en el sofá. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Y apenas estaba empezando. Por cierto, si esta historia te está atrapando hasta ahora, este es el momento perfecto para apoyar. Suscríbete, dale like y deja un comentario. Eso ayuda muchísimo a que más historias como esta lleguen a más gente. Apagué las luces y dejé el teléfono en silencio. Sabía que el lunes no iba a ser un día normal. Y tampoco iba a ser el mismo Mateo que entró a esa oficina el jueves. El lunes no sonó mi alarma. Aún así, desperté temprano, como si mi cuerpo no supiera hacer otra cosa. Me quedé unos minutos mirando el techo, repasando lo que sabía que estaba ocurriendo en la planta en ese mismo instante. Alarmas, técnicos confundidos, decisiones mal tomadas por falta de información. Y yo, en casa, me levanté sin prisa, preparé desayuno y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. No lo iba a tocar todavía. A las 8:30, cuando normalmente ya habría recorrido media planta, lo encendí. Las notificaciones volvieron a inundar la pantalla. Pero esta vez había algo diferente. Un mensaje nuevo, destacado arriba de todos. Mateo, soy Julián. Me gustaría hablar contigo lo antes posible. El nuevo jefe. Así que ya había empezado. Lo leí 2 veces antes de dejar el teléfono otra vez sobre la mesa. No respondí. Terminé mi café con calma, me duché, y recién a las 10 decidí devolver la llamada, pero no a él. Llamé al director de operaciones. Contestó en el segundo tono. Mateo. Buenos días. Gracias por llamar. La situación está complicada, dijo sin rodeos. Tenemos varias líneas con fallas, y honestamente, nadie logra entender del todo qué está pasando. Me imagino. Hubo un breve silencio, como si estuviera eligiendo sus palabras. El ingeniero Estrada ya está en planta, pero todavía está poniéndose al día. Y, bueno, varios en el equipo dicen que tú eres quien realmente conoce los sistemas. Eso decían antes también, respondí. No lo dije con enojo, solo como un hecho. Mateo, continuó, quiero ser directo. Necesitamos tu ayuda para estabilizar la operación. Miré por la ventana. La ciudad seguía su ritmo, indiferente a todo esto. Puedo ayudar, dije. Pero primero necesitamos aclarar algunas cosas. Te escucho. Era el momento. No voy a seguir haciendo trabajo de jefe con salario de supervisor. Silencio. Y tampoco voy a entrenar a alguien para un puesto que yo ya estaba desempeñando en la práctica, sin que eso se reconozca. Podía imaginarlo asintiendo del otro lado. Entiendo, respondió finalmente. Además, continué, todo lo que sé, todo lo que mantiene esa planta funcionando como lo hace, no está documentado oficialmente. Si quieren acceso a eso, tiene que ser bajo nuevas condiciones. ¿Qué propones? Directo. Eso me gustó. Respiré hondo antes de responder. Un contrato como consultor externo.
tarifa por hora, y total autonomía técnica durante la intervención. No era una locura. Era lo justo. El silencio esta vez fue más largo. Necesito revisarlo con dirección, dijo finalmente. Pero Mateo, necesitamos una solución rápido. Y yo necesito que esto se haga bien, respondí. Colgué sin esperar más. Dejé el teléfono sobre la mesa y sentí como la tensión se transformaba en algo distinto. Claridad. Por primera vez, no estaba reaccionando. Estaba decidiendo. Pasó poco más de una hora antes de que volviera a sonar. El director otra vez. Tenemos una propuesta, dijo. Escuché. Ajustamos. Negociamos. Y al final, llegamos a un acuerdo. No era exactamente lo que pedí, pero estaba muy cerca. Lo suficiente. ¿Cuándo puedes venir?, preguntó. Miré el reloj. Eran casi las 12. Sonreí ligeramente. En una hora. Cuando llegué a la planta, todo se sentía distinto. El ruido era el mismo, las máquinas seguían allí, el olor a metal y aceite no había cambiado, pero la forma en que me miraban sí. Ya no era el de mantenimiento. Era la persona que podía resolver lo que nadie más podía. Al entrar, varios técnicos se acercaron de inmediato. Mateo, la línea 2. Después, dije con calma. Primero necesito ver el panorama completo. Caminé directo hacia la oficina principal. Vargas estaba allí. Y también Julián. Lo reconocí al instante. Joven, bien vestido, con esa mezcla de confianza y tensión en la mirada. Nuestras miradas se cruzaron. Mateo, dijo Vargas, forzando una sonrisa. Gracias por venir. Asentí sin responder. El director intervino. Mateo estará apoyándonos como consultor externo durante esta situación. Noté el pequeño cambio en el ambiente. Las palabras importan. Consultor. No empleado. No subordinado. Julián dio un paso al frente. Un gusto, Mateo. He escuchado mucho sobre ti. Lo miré unos segundos antes de estrechar su mano. Espero que cosas útiles. Sonrió, un poco incómodo. Estamos teniendo problemas en varias áreas. Me gustaría entender mejor. Lo harás, lo interrumpí. Pero primero tenemos que estabilizar. No era arrogancia. Era prioridad. Pedí acceso a los sistemas, revisé los reportes y en menos de 15 minutos ya tenía claro lo que estaba pasando. Era exactamente lo que había anticipado. Pero sin los ajustes que yo hacía, todo había empezado a fallar en cadena. Me giré hacia ellos. Vamos a empezar por la línea principal, dije. Y sin esperar aprobación, salí de la oficina. Porque esta vez, no necesitaba permiso. La línea principal estaba detenida cuando llegué. Un grupo de técnicos rodeaba el panel de control, hablando entre ellos, revisando datos que no terminaban de entender. En cuanto me vieron, el murmullo cambió. Mateo. No sabemos qué más revisar. Todo parece normal, pero... Levanté una mano. Silencio. Me acerqué al panel sin decir nada y observé los indicadores. Presión estable. Temperatura dentro del rango. Energía sin variaciones. En papel, todo estaba bien. Pero yo sabía que no lo estaba. ¿Cuándo empezó la falla?, pregunté. Anoche, cerca de las 2, respondió uno de los técnicos. Asentí. Y antes de eso. Funcionaba normal. Negué ligeramente. No, dije. Ya venía fallando. Me miraron sin entender. Caminé hacia la parte trasera de la máquina, donde casi nadie iba a menos que supiera exactamente qué buscar. Me agaché, retiré una cubierta y ahí estaba. La válvula secundaria. A simple vista, intacta. Pero no para mí. ¿La revisaron?, pregunté sin voltear. Sí, presión correcta, dijo alguien. Presión no es lo único que importa. Hice un pequeño ajuste, casi imperceptible. Luego otro. Me levanté. Enciéndanla. Dudaron un segundo. Háganlo, repetí. El técnico presionó el botón. La máquina arrancó con un sonido grave, constante, y esta vez, estable. Las miradas cambiaron al instante. No era magia. Era conocimiento acumulado. Esto les va a aguantar unas horas, dije. Pero si no corregimos la causa real, va a volver a fallar. ¿Cuál es la causa?, preguntó Julián, que había llegado detrás de mí sin que lo notara. Lo miré. Un ajuste que nadie sabía que había que hacer, porque nunca estuvo documentado. Silencio otra vez. Ven, le dije. Lo llevé a un lado, lejos del resto. No es solo esta máquina, continué. Es toda la línea.
Está calibrada de una forma específica para compensar variaciones que no aparecen en los manuales. ¿Por qué no está documentado?, preguntó. Buena pregunta. Porque lo aprendí con el tiempo, respondí. Error tras error. Asintió lentamente. Podía ver cómo encajaban las piezas en su cabeza. Entonces necesitamos documentarlo, dijo. Lo miré fijo. Sí, respondí. Pero no es solo escribirlo. Hay que entenderlo. Volvimos con el equipo. Durante las siguientes horas, recorrí cada punto crítico. Ajusté, corregí, expliqué lo justo. No todo. Lo suficiente para estabilizar. A media tarde, la planta volvió a un estado operativo aceptable. No perfecto, pero funcional. Regresé a la oficina principal. El director estaba allí, junto con Vargas. Buen trabajo, dijo el director. La producción se está recuperando. Asentí. No es permanente, aclaré. Solo compramos tiempo. Vargas intervino. Necesitamos que documentes todos esos ajustes lo antes posible. Lo miré. Había algo distinto en su expresión. Ya no era superioridad. Era necesidad. Eso no estaba en el acuerdo, respondí. El ambiente se tensó apenas un poco. El conocimiento es parte de la solución, continuó. Y tiene valor, dije. El director levantó una mano, calmando la situación. Podemos discutir eso, dijo. Claro que podían. Ahora sí. Por ahora, añadí, la planta está estable. Pero hay decisiones estructurales que tomar. ¿Cómo cuáles?, preguntó. Miré a Julián antes de responder. ¿Cómo dejar de depender de soluciones invisibles? Esa frase quedó flotando en la sala. Porque todos sabían a qué me refería. Durante años, el sistema había funcionado, porque yo estaba ahí. Sin mí, las grietas eran evidentes. Voy a necesitar acceso completo a los históricos de mantenimiento, continué. Y libertad para reorganizar ciertos procesos. El director asintió. ¿Lo tienes? Miré a Vargas. No dijo nada. Ya no tenía mucho que decir. Salí de la oficina sin añadir más. Mientras caminaba por la planta, noté algo que no había sentido antes. Respeto. No impuesto. No por jerarquía. Ganado. Pero también sabía algo más. Esto no se trataba de demostrar que yo tenía razón. Se trataba de decidir qué iba a hacer con esa ventaja. Esa noche, al salir, nadie me llamó. Nadie me pidió que me quedara. Y por primera vez, no porque no lo necesitaran, sino porque entendían que ahora, yo ponía las reglas. El martes llegué más tarde. No por descuido, sino por decisión. Quería ver qué pasaba sin mi presencia desde primera hora. Quería medir cuánto de lo que había hecho el día anterior realmente se había sostenido, y cuánto dependía todavía de mí. Cuando entré a la planta, el ambiente era distinto al caos del lunes, pero aún estaba lejos de ser estable. Las líneas funcionaban, sí, pero con una fragilidad evidente. Bastaba observar unos minutos para notar pequeñas inconsistencias, ajustes mal replicados, tiempos de respuesta lentos, decisiones tomadas con duda. No dije nada de inmediato. Recorrí las áreas en silencio, tomando nota mental de todo. Al llegar a la línea 2, vi a Julián junto a dos técnicos, revisando un panel. Estaba haciendo preguntas, tomando apuntes, intentando entender. Eso me llamó la atención. No estaba fingiendo. Estaba tratando de aprender. ¿Cómo va esto?, pregunté al acercarme. Los técnicos se apartaron ligeramente. Estable, pero no del todo, respondió Julián. Intentamos replicar el ajuste de ayer, pero no obtuvimos el mismo resultado. Asentí. Porque no es solo el ajuste, dije. Es el contexto. Me miró, esperando que continuara. Cada máquina tiene pequeñas variaciones. Uso, desgaste, incluso condiciones ambientales. Lo que funciona en una, no siempre funciona igual en otra. Entonces necesitamos parámetros más dinámicos, dijo. Lo miré por un segundo. No estaba perdido. Solo estaba incompleto. Exacto, respondí. Pasamos la siguiente hora revisando juntos la línea. Le expliqué más de lo que había explicado el día anterior. No todo, pero sí más. Porque empezaba a ver algo distinto en él. No arrogancia. Curiosidad. Al terminar, la línea quedó más estable que antes. No te voy a mentir, dijo mientras caminábamos hacia la siguiente área. Esto es mucho más complejo de lo que parecía en los reportes. Solté una leve sonrisa. Los reportes muestran lo que pasa, dije. No porque pasa. Asintió en silencio. Al mediodía,
El director me llamó a su oficina. Esta vez, Vargas no estaba. Quería hablar contigo a solas, dijo apenas entré. Me senté frente a él. Lo que hiciste ayer evitó una pérdida importante, continuó. Y lo que estás haciendo hoy está cambiando cómo entendemos la operación. No respondí. No supimos ver esto antes, añadió. Ahí estaba. No era una disculpa directa, pero era lo más cercano que iba a obtener. Ahora lo están viendo, dije. Asintió. Y no queremos volver a depender de una sola persona para que todo funcione. Justo lo que había dicho el día anterior. Entonces hay que construir sistemas reales, respondí. Y ahí es donde entras tú. Lo miré con atención. Queremos proponerte algo más permanente, dijo. Un rol formal, con autoridad, para liderar esa transición. Ahí estaba. La oferta que no llegó cuando debía. No respondí de inmediato. Me tomé unos segundos. ¿Ese rol existía la semana pasada?, pregunté. El director dudó apenas un instante. No de esta forma, respondió. Claro. Y ahora sí, dije. No porque haya cambiado el puesto, sino porque entendimos lo que hacía falta. Me recosté ligeramente en la silla. Era una buena respuesta, pero no suficiente por sí sola. Necesito ver los términos, dije finalmente. Te los enviaremos hoy mismo. Asentí y me levanté. Antes de salir, añadió. Mateo, sabemos que pudimos haber hecho esto mejor. Me detuve un segundo, sin girarme del todo. Sí, respondí. Pero ya no estamos en ese momento. Salí de la oficina con una sensación extraña. No era victoria. Tampoco cierre. Era algo intermedio. Esa tarde trabajé menos en máquinas, y más en estructura. Empecé a organizar lo que había escrito el domingo en un formato más claro. Procesos, decisiones, variables críticas. No lo estaba regalando. Lo estaba transformando en algo que tuviera valor real. Antes de irme, Julián se me acercó. Sé que esto no empezó bien, dijo. Lo miré. Pero quiero hacer las cosas bien ahora. Había sinceridad en su voz. No se trata de empezar bien, respondí. Se trata de sostenerlo. Asintió. Voy a necesitar tu ayuda para eso. Lo pensé un segundo. Y yo voy a necesitar que realmente escuches, dije. Lo haré. Nos quedamos en silencio un momento. Entonces podemos trabajar, concluí. Esa noche, al llegar a casa, revisé el correo. Ahí estaba la propuesta. La abrí. Leí cada línea con calma. Y mientras avanzaba, entendí algo importante. Esto ya no se trataba de que me reconocieran. Se trataba de decidir si yo quería quedarme. Leí la propuesta completa 2 veces. Luego una tercera. No porque fuera complicada, sino porque quería asegurarme de no pasar por alto ningún detalle. Salario, responsabilidades, autoridad, estructura del equipo, tiempos de implementación. Era, sin duda, una mejora importante respecto a mi posición anterior. Pero también era evidente algo más. Había urgencia detrás de cada línea. La empresa no solo quería corregir un error, quería evitar que volviera a ocurrir. Cerré el correo y me quedé unos segundos en silencio. Hace apenas unos días, habría aceptado sin pensarlo. Habría visto ese documento como una meta alcanzada, como una validación de todo el esfuerzo acumulado. Pero ahora lo veía diferente. No como un premio, sino como una opción. Y eso cambiaba todo. Esa noche no respondí. Apagué el teléfono, cerré el portátil y me serví una cena sencilla. Quería pensar sin presión, sin interrupciones, sin esa sensación constante de tener que decidir rápido. Porque por primera vez en mucho tiempo, podía decidir con calma. A la mañana siguiente, no fui a la planta. En su lugar, salí a caminar temprano. El aire frío de la mañana ayudaba a ordenar las ideas. Repasé todo lo que había pasado en los últimos días, desde aquella conversación en la oficina de Vargas hasta el momento en que salí sin pedir permiso para empezar a resolver. El cambio había sido rápido, pero no improvisado. Llevaba años construyéndose. Cuando regresé a casa, tenía varios mensajes nuevos. El director, Julián, incluso Vargas. No respondí de inmediato. Preparé café, me senté frente al portátil y abrí un documento nuevo. No para ellos, para mí. Empecé a escribir lo que quería. No lo que ofrecían. No lo que esperaban. Lo que yo realmente buscaba en ese punto. Autonomía. Reconocimiento real. Un sistema que no dependiera de apagar incendios constantes. Un equipo que pudiera crecer sin repetir los mismos errores.
Y algo más. Respeto sostenido en el tiempo, no solo en momentos de crisis. Cuando terminé, volví al correo con la propuesta. La leí otra vez. Y empecé a hacer ajustes. No pequeños. Estructurales. Cambios en la jerarquía. En la forma en que se tomarían decisiones. En cómo se documentaría el conocimiento. En qué pasaba si no se cumplían ciertos compromisos. No era una contraoferta impulsiva. Era una redefinición. Al terminar, la releí completa. Ahora sí, reflejaba lo que yo estaba dispuesto a aceptar. Ni más, ni menos. La envié cerca del mediodía. Sin explicación adicional. Sin justificar cada punto. Solo el documento. El resto, quedaba de su lado. Esa tarde decidí no ir a la planta tampoco. Quería ver qué pasaba sin mí, otra vez. Pero esta vez no desde la desconexión total, sino desde una distancia consciente. A media tarde, el teléfono sonó. El director. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Mateo, dijo. Su tono era distinto. Más serio. Recibimos tu propuesta. Esperé. La estamos revisando. Bien, respondí. Hubo una breve pausa. Hay puntos, bastante exigentes. Son necesarios. No hubo discusión. Solo silencio. ¿Estás disponible mañana para hablarlo en persona?, preguntó finalmente. Miré el reloj. Luego el documento abierto en la pantalla. Sí, dije. Pero solo si ya lo revisaron completo. Lo haremos. Colgamos. Dejé el teléfono sobre la mesa y me recosté en la silla. No había tensión. No había duda. Solo una sensación clara de dirección. Ya no estaba reaccionando a lo que otros decidían. Estaba marcando el camino. Esa noche dormí mejor que en toda la semana. Y al día siguiente, cuando entré de nuevo a esa oficina, sabía que no iba a ser la misma conversación que había tenido con Vargas. Esta vez, no iba a escuchar lo que faltaba. Iba a definir lo que hacía falta. Y la diferencia, lo cambiaba todo. Llegué a la oficina unos minutos antes de la hora acordada. No por hábito esta vez, sino porque quería observar. Desde el pasillo podía ver a través del vidrio parcialmente opaco. El director sentado, revisando unos documentos, y a su lado, Vargas. Eso no estaba en el plan. Respiré hondo una vez y toqué la puerta. Adelante, dijo el director. Entré con paso tranquilo. Nadie habló de inmediato. Sobre la mesa estaba impresa mi propuesta, marcada con notas y resaltadores. Buena señal. Mateo, empezó el director. Hemos revisado tu documento. Asentí. Hay puntos que estamos dispuestos a aceptar, continuó. Otros que necesitamos discutir. Para eso estamos aquí, respondí. Vargas intervino antes de que el director siguiera. Algunas de estas condiciones cambian completamente la estructura actual, dijo, con ese tono que mezclaba incomodidad y resistencia. Lo miré sin prisa. Esa es la idea. El director levantó ligeramente la mano, retomando el control de la conversación. Vamos por partes, dijo. Durante la siguiente hora, revisamos punto por punto. Autonomía técnica, aceptada, con ciertos límites operativos. Acceso completo a la información, aceptado. Reestructuración del equipo, en discusión. Documentación obligatoria de procesos críticos, aceptado, con prioridad inmediata. Cláusulas de cumplimiento, ahí se detuvieron más tiempo. Esto implica responsabilidades para la dirección también, señaló Vargas. Correcto, respondí. Silencio. Era la primera vez que lo veía en esa posición. No dando órdenes, sino evaluando condiciones. No podemos comprometernos a todo tal como está, dijo finalmente. Asentí. Entonces ajustemos lo que sí es viable, sin perder el objetivo. El director intervino. ¿Cuál dirías que es el objetivo central de tu propuesta?, preguntó. Lo tenía claro. Que la operación funcione sin depender de soluciones invisibles, respondí. Y que el conocimiento no vuelva a concentrarse en una sola persona. Miré brevemente a ambos. Ni en mí. Eso cambió el ambiente. Porque dejaba claro algo importante. No estaba intentando volverme indispensable. Estaba intentando que dejara de ser necesario serlo. Seguimos afinando detalles. Cediendo en algunos puntos. Ajustando otros. Pero sin perder lo esencial. Después de casi 2 horas, el documento ya no era exactamente el que había enviado, pero tampoco era el que ellos habían recibido. Era algo nuevo. Algo más sólido. El director cerró la carpeta. Creo que tenemos una base, dijo. Asentí.
Falta formalizarlo, añadió. Y cumplirlo, respondí. Nos miramos unos segundos. Era un acuerdo, pero también un compromiso. Me levanté de la silla. ¿Cuándo empezarías?, preguntó. Pensé un segundo. No empiezo, dije. Continúo, pero bajo estos términos. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Fair enough. Antes de salir, Vargas habló por última vez. Mateo. Me detuve. Esto es diferente a como trabajábamos antes. Lo miré. Sí, respondí. Ese es el punto. Salí de la oficina sin añadir más. Afuera, la planta seguía en movimiento. Pero ahora, no era solo una cuestión de mantenerla funcionando. Era momento de cambiar cómo funcionaba. Busqué a Julián. Lo encontré en la línea 3, revisando unos datos con un técnico. Necesitamos hablar, le dije. Asintió de inmediato. Nos apartamos unos metros. Las condiciones cambiaron, continué. Vamos a reorganizar procesos, documentar todo lo crítico y ajustar cómo se toman decisiones. Perfecto, dijo sin dudar. ¿Por dónde empezamos? Esa respuesta confirmó lo que ya sospechaba. Podía trabajar con él. Por lo básico, dije. Entender de verdad lo que está pasando. Miré alrededor. Las máquinas, el equipo, el flujo constante de trabajo. Todo seguía igual. Y al mismo tiempo, ya no. Porque esta vez, no se trataba de sostener un sistema imperfecto. Se trataba de reconstruirlo. Y yo ya no estaba ahí para demostrar nada. Estaba ahí para hacerlo bien. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.